Los accidentes cerebrovasculares ocurren cada vez con mayor frecuencia tanto en nuestro país como en el mundo. Los especialistas piden prestar atención a ciertos signos de alarma para evitar una parálisis corporal irreversible e inclusive la muerte. En primer lugar, es importante tener en cuenta avisos que el organismo da, como por ejemplo la hipertensión alta, diabetes, colesterol alto o arritmia cardíaca, que puede ser solo un adelanto de una ACV. La franja etaria que corre riesgo es de 25 a 50 años de edad. Tenemos también otro factor de riesgo que es la ingesta de bebida alcohólica. Lógicamente el que tomó alcohol puede tener, en grandes cantidades, puede tener alteración de la función del hígado y eso disminuye los factores de coagulación, aumenta el riesgo de sangrar. También se producen microinfartos de manera continua, que a veces la persona ni percibe. El desánimo es uno de los síntomas al cual hay que prestar atención. Hay gente que tiene estos factores no controlados y puede tener microinfartos, son accidentes chiquititos que tiene, por ejemplo, diariamente pequeños accidentes que pasan totalmente desapercibidos. Entonces, si me pregunta cuáles son los síntomas, muchas veces los síntomas cuando tenemos ya son muy tardíos. Por ejemplo, la persona empieza a tener deterioro de la memoria, de la atención, deterioro del estado de ánimo, depresión. Le hacemos una resonancia magnética o una tomografía y vemos que tiene múltiples infartos chiquititos. La forma de prevenir o evitar son con tratamientos médicos que combaten a la hipertensión, una buena alimentación y un colesterol estabilizado. Si uno tiene factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes, el cardiólogo, el clínico, el neurólogo, te indica una aspirinita al día. Una aspirina cardíaca o cardioaspirina o una dosis baja de aspirina es una dosis infantil. Esto disminuye en un 60% el riesgo de tener un accidente vascular. Entonces, con estas dos simples cosas, controlar correctamente la presión arterial y tomar una aspirinita al día que le indica el médico normalmente, se disminuye de manera significativa el riesgo de accidente. Atiendan bien, porque las consecuencias de AIT son contundentes en el cuerpo y calidad de vida de las personas. Por ejemplo, se puede producir ceguera e invalidez por la rotura de una vena en la cabeza. Por ello, el control debe ser regular para evitar los mini infartos y accidentes cerebrovasculares.